Desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado fuera lo que ya habita dentro. Ha construido templos, altares y rituales intentando tocar una presencia superior sin darse cuenta de que lo divino no está allá arriba ni escondido en algún rincón del universo, sino que vive en el lugar más olvidado de todos dentro de uno mismo. Napoleon Hill no hablaba de religión cuando se refería a Dios, hablaba de esa fuerza creativa que vive en todo ser humano, esa chispa invisible que da vida, que empuja, que inspira esa presencia silenciosa que algunos llaman intuición, otros alma, y él simplemente llamaba poder infinito. Cuando Hill decía, actúa como si Dios estuviera dentro de ti, no era una metáfora espiritual, era una instrucción. Practica una guía mental para conectar con tu grandeza, porque cuando tú crees que Dios vive en ti, no actúas igual, no piensas igual, no hablas igual, no caminas igual. Imagina despertar cada día con esa conciencia, con esa certeza de que no estás solo, de que una inteligencia infinita te acompaña, de que cada palabra tuya lleva energía, cada acción tuya tiene poder, cada decisión tuya está guiada por algo más grande que tú, pero que también eres tú. Eso no solo te da fe, te da dirección, te da fuerza, te da claridad, porque deja de importar cuán difícil parezca el camino. Tú sabes que el camino responde a tu vibración, y si tu vibración nace de la fuente más poderosa que existe, entonces no hay imposibles, solo desafíos que revelarás con confianza. Hill decía que las personas más exitosas no eran las que sabían más, sino las que confiaban más, y esa confianza no venía del ego, venía de la conexión con algo superior, de la certeza de que había una misión, de que su vida tenía sentido, de que no eran accidentes caminantes, sino manifestaciones vivas de una voluntad mayor. Y es aquí donde comienza el verdadero cambio, no con técnicas, no con libros, no con secretos, sino con una declaración interna, una frase que lo transforma. Todo Dios vive en mí y actúo desde Él. Cuando tú adoptas esa frase no desde el intelecto sino desde el corazón, comienzas a comportarte como un canal, comienzas a pensar diferente, a decidir diferente, a amar diferente, a liderar diferente, porque ahora ya no haces las cosas por miedo sino por propósito. Ya no compites desde la escasez, sino que creas desde la abundancia. Ya no buscas aprobación externa, porque sabes que si Dios habita en ti, entonces tu valor ya está garantizado. Ya no dudas de tu potencial, porque sabes que esa fuerza que creó galaxias también fluye por tus venas. Y aquí es donde muchos fallan, porque buscan fuera lo que solo puede despertarse dentro. Quieren que el mundo los haga sentir valiosos, sin entender que ese valor no se otorga, se reconoce y se expresa, y para reconocerlo hay que cerrar los ojos, hay que silenciar el ruido, hay que atreverse a escuchar esa voz suave que nunca grita, pero que siempre guía. Napoleon Hill no descubrió esto en libros, lo descubrió escuchando a quienes habían logrado lo imposible, hombres y mujeres, que no solo hablaban de éxito, sino que vivían con propósito, y todos ellos sin excepción creían que había algo más grande que ellos acompañándolos, algo que les daba dirección en medio del caos, algo que les recordaba quiénes eran incluso cuando el mundo les decía lo contrario. Esa fuerza no es privilegio de unos pocos, es herencia de todos, pero solo la activan quienes se atreven a actuar como si ya estuviera presente, y no como si tuvieran que merecerla, porque no se trata de ganarte a Dios, sino de dejarlo vivir a través de ti. Y vivir así cambia todo, porque ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la sabiduría. Ya no cargas con el peso del pasado, porque sabes que cada día es una nueva oportunidad para expresar esa presencia divina, y ya no necesitas tener todas las respuestas porque confías en que la guía llega cuando hay silencio interior. Esta es la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Esta es la primera llave para transformar tu realidad, no desde la lógica, sino desde la conexión, no desde el esfuerzo ciego, sino desde la inspiración consciente. Ahora que has comenzado a reconocer esa presencia divina dentro de ti, es hora de mirar cómo te hablas a ti mismo, porque las palabras que usas no solo describen tu realidad, la crean. Cada frase, cada pensamiento, cada declaración interna moldea tu mundo externo más de lo que imaginas. Napoleon Hill decía que los pensamientos son cosas reales, cosas que tienen poder y dirección, y que cada palabra cargada de emoción positiva o negativa actúa como una orden directa al subconsciente. Por eso, si tú crees que Dios habita dentro de ti, no puedes seguir hablándote como alguien débil, roto o sin rumbo. Tienes que alinear tu lenguaje con tu verdad interior. Si dices que Dios vive en ti, pero te hablas con miedo, con duda, con desprecio, entonces hay una desconexión interna que sabotea tu poder, porque el lenguaje es energía. Y esa energía es la que alimenta tu acción o tu parálisis. Mira cómo hablas contigo mismo cuando fallas, cuando te equivocas, cuando las cosas
No salen como esperabas, usas frases como, no sirvo para esto, nunca lo lograré, siempre fracaso. O transformas esa conversación y dices, estoy aprendiendo, esto me hace más fuerte, estoy evolucionando hacia algo mejor. La diferencia entre esas dos formas de hablar no es estética, es energética. Una te hunde la otra. Te eleva una, te desconecta de tu poder, la otra lo activa. Por eso Hill insistía tanto en repetir afirmaciones positivas no como fórmula mágica, sino como disciplina mental diaria que entrena tu espíritu. No es casualidad que los grandes líderes del pensamiento usaban el poder de la palabra como herramienta de transformación, porque sabían que lo que repites con suficiente intensidad se convierte en creencia y lo que crees se convierte en tu realidad observable. Por eso, si tú has decidido actuar como si Dios estuviera dentro de ti, tienes que empezar a hablarte como alguien que honra esa divinidad. No puedes seguirte llamando tonto, inútil, lento, flojo, cuando dentro de ti vive la misma inteligencia que mueve el universo. Cada mañana, cuando te mires al espejo, no te limites a ver tu cara. Ve más profundo. Mira al ser que está detrás de los ojos y háblale con respeto, con amor, con firmeza. Di frases como confío en mi guía interna, estoy conectado a algo más grande, que yo estoy alineado con mi propósito. Hoy avanzo con claridad y determinación. Al principio puede que no lo sientas real, puede que tu mente racional diga esto es mentira, esto no sirve, pero ahí es cuando debes insistir, porque no estás alimentando tu mente lógica. Estás reprogramando tu mente profunda, esa parte que responde a la repetición, a la emoción y a la fe. Napoleon Hill contaba cómo muchas personas que entrevistó habían creado frases personales de poder, frases que repetían cada día sin falta, incluso en los peores momentos, porque sabían que su mente necesitaba dirección, que su energía necesitaba estructura, que su alma necesitaba un ancla. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes crear tu declaración personal, puedes tomar una frase que te recuerde quién eres y repetirla cada vez que sientas miedo, duda o ansiedad. Porque cuando hablas con intención, tu vibración cambia, tu postura cambia, tu enfoque cambia. Esto no es solo autoayuda, es alquimia mental. Cambiar la materia interna usando el lenguaje como fuego purificador, no para ignorar tus emociones, sino para elevarlas, para darles forma, para transformarlas en poder y no en peso. Hill decía que si quieres cambiar tu vida, primero cambia tu conversación interna, porque la forma en que te hablas es la forma en que te construyes. Nadie puede respetarte. Si tú no te hablas con respeto, nadie puede valorarte. Si tú mismo te desprecias en silencio, nadie puede creerte capaz. Si tú mismo te saboteas con tus palabras. Por eso, cada vez que dudes de ti, recuerda que dentro de ti hay una chispa divina, y que tu trabajo es protegerla, fortalecerla, expandirla, y una forma de hacerlo es hablándote como si ya fueras quien deseas ser, hablándote como Dios te hablaría, con firmeza, con claridad, con amor y con visión. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es un acto de arrogancia, es un acto de responsabilidad. Porque si esa presencia vive en ti, entonces tu forma de tratarte debe reflejarlo, y eso empieza hoy con tus palabras, con tu tono, con tu intención. Ahora que has comenzado a hablarte como alguien que honra la divinidad que habita dentro de ti, es momento de pasar al siguiente nivel, tomar decisiones desde ese mismo lugar, porque no sirve de nada decir que Dios vive en ti, si a la hora de elegir permites que el miedo, la duda o la inseguridad decidan por ti. Napoleon Hill decía que una de las diferencias fundamentales entre las personas que alcanzan sus metas y las que se quedan atrapadas es la capacidad de decidir con firmeza, actuar con determinación y mantenerse fiel a sus decisiones sin permitir que las voces externas las cambien con facilidad. Cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti, tus decisiones no son impulsos, son direcciones, no vienen de la ansiedad, sino de la conexión, no nacen del deseo de complacer, sino de la claridad que te da escuchar tu voz interna. El problema es que muchos han silenciado esa voz durante años, han aprendido a vivir desde el exterior, a decidir según lo que los demás aprueban, lo que la sociedad espera, lo que parece seguro, lo que garantiza aceptación, y han olvidado que dentro de ellos hay una brújula espiritual que nunca falla si se le permite guiar. Hill insistía en la importancia de la intuición, no como algo mágico, sino como una inteligencia superior que va más allá de la lógica, que capta detalles que el pensamiento racional no puede procesar, que conecta ideas que aún no han sido expresadas en palabras, pero que ya se sienten verdaderas. Esa intuición, esa voz, esa señal sutil no es otra cosa que la presencia divina hablándote, guiándote, llamándote hacia lo que es correcto para ti, no para otros, sino para ti, porque lo que Dios quiere expresar a través de ti no es copia ni repetición, es algo único, irrepetible y profundamente tuyo. Por eso, cuando tengas que decidir, no lo hagas desde el ruido, hazlo desde el silencio. Respira
Cierra los ojos, siente y pregúntate, ¿esto me expande o me encoge? ¿Esto me acerca a quien soy o me aleja? ¿Esto es fidelidad a mi alma o es obediencia al miedo? Y confía en la respuesta, porque esa respuesta no llega desde la lógica, sino desde tu interior, y tu interior es sagrado. Si tú crees que Dios vive en ti, entonces tus decisiones merecen esa conexión, merecen ser sagradas, no urgentes, no reactivas, no forzadas, sino verdaderas. Hill contaba cómo muchos de los grandes hombres y mujeres que estudió tenían una práctica parecida. Antes de tomar una gran decisión, se retiraban en silencio, se conectaban con su propósito, meditaban, reflexionaban o simplemente escuchaban, y solo después actuaban, porque entendían que la acción sin dirección espiritual es ruido que desgasta, pero la acción desde el alma es fuerza que transforma. No necesitas saber todos los pasos, solo el siguiente. No necesitas tener todas las garantías, solo confianza en la fuente que vive en ti. No necesitas la aprobación de todos, solo la paz interna, que surge cuando sabes que elegiste desde tu verdad. Y si decides desde allí, entonces cada paso, aunque imperfecto, será coherente. Cada error será una lección, cada obstáculo será parte del proceso, y cada resultado será una manifestación de tu intención más profunda. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti también significa decidir como si cada elección tuya tuviera un impacto mayor, porque lo tiene, porque cuando tú eliges con conciencia, inspiras a otros a hacer lo mismo, porque cuando tú vives conectado, tu energía cambia todo a tu alrededor. Imagina un mundo donde millones de personas actuaran así, donde cada decisión fuera tomada no desde la carencia, sino desde la abundancia, no desde la urgencia, sino desde la sabiduría, no desde el ego, sino desde el alma. Sería otro planeta, y ese planeta empieza contigo aquí. Ahora, con tu próxima decisión, no subestimes el poder que tiene una elección consciente, porque una sola decisión tomada desde tu centro puede cambiar la dirección completa de tu vida. Una sola decisión tomada desde la fe y no desde el miedo puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Napoleón Hill decía que las oportunidades no llegan a quienes esperan, llegan a quienes deciden, quienes toman una postura clara, quienes se alinean con lo que creen y actúan desde ahí, sin importar si es difícil, sin importar si no tienen todo resuelto, sin importar si el mundo los entiende o no. Así que hoy elige desde la divinidad que habita en ti. Decide como si el universo ya estuviera trabajando contigo. Camina como si cada paso tuyo fuera parte de un plan mayor. Avanza como si dentro de ti hubiera una sabiduría milenaria guiando tu camino, porque la hay. Actuar como si Dios viviera dentro de ti. Es sencillo cuando todo va bien, cuando la vida fluye, cuando los resultados acompañan, cuando sientes que tus pasos son reconocidos, pero el verdadero desafío comienza cuando aparece el ruido externo, cuando llegan los obstáculos, cuando las voces de afuera intentan apagar la voz que vive en tu interior. Napoleon Hill lo entendía perfectamente, por eso enseñaba que la fe no es simplemente creer cuando todo es fácil, es sostenerse firme cuando todo parece estar en contra. Es actuar como si ya tuvieras la victoria incluso cuando la evidencia todavía no ha llegado. Hay momentos en los que el mundo parece invitarte a dudar de ti, a pensar que no puedes, a reducir tu visión, a rendirte y conformarte. Momentos en los que tus errores se vuelven visibles, en los que tus logros no son suficientes, en los que la crítica externa se vuelve más fuerte que tu convicción interna, y en esos momentos se pone a prueba tu conexión con lo divino. No es difícil hablar de fe cuando tienes éxito, lo difícil es conservar la fe cuando hay silencio, cuando las puertas no se abren, cuando lo que construiste se tambalea, cuando los que te rodean no entienden tu camino, y aún así tú eliges seguir conectado a esa chispa que vive en tu interior. Hill enseñaba que las personas que logran algo grande son las que aprenden a persistir sin garantías, las que siguen su intuición, aunque otros no la vean, las que sostienen su visión cuando todos se burlan, cuando todos la rechazan, o cuando parece que nada tiene sentido. Y es allí, en medio de la tormenta, donde tú decides quién eres, porque si de verdad crees que Dios vive en ti, entonces no necesitas que el mundo te aplauda para sentirte valioso. No necesitas que todo salga perfecto para sentirte guiado. No necesitas resultados inmediatos para confiar en el proceso. Tú sigues caminando. Tú sigues decidiendo. Tú sigues honrando la voz que vive dentro de ti, porque entiendes que esa voz no depende de las circunstancias. Esa voz es tu ancla, es tu verdad, es tu origen y tu destino al mismo tiempo. Hay días en los que te vas a levantar y no vas a sentirte fuerte, ni claro, ni motivado, y aún así podrás actuar desde la fe, porque la fe no es emoción. La fe es elección, es disciplina, es una afirmación constante que dice: aunque no lo vea, sé que está en camino, aunque no lo entienda. Sé que tiene propósito, aunque duela. Sé que hay una fuerza en mí
que no me deja caer. Cuando tú eliges vivir así, el mundo externo deja de tener tanto poder sobre ti. La crítica ya no te define, el rechazo ya no te paraliza, la comparación ya no te envenena, porque tú sabes quién eres y sabes de quién vienes. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti significa también proteger ese espacio sagrado dentro de ti, no dejando que las palabras ajenas ensucien tu mente, no dejando que las dudas de otros se conviertan en tus miedos, no permitiendo que las decepciones temporales se conviertan en tu nueva identidad. Hill hablaba de la importancia del entorno mental. Decía que así como proteges tu cuerpo del veneno, debes proteger tu mente del pensamiento negativo, porque tu mente es el templo, donde lo divino se expresa, y si permites que ese templo se llene de basura, entonces la voz divina se apaga o se confunde. Por eso cada día debes limpiar tu espacio interno, recordar quién eres, recordar que has superado, recordar la verdad que vive en ti, no desde el ego sino desde el alma, porque el alma no grita. Pero tampoco se rinde el alma, observa, espera, guía y sostiene incluso cuando todo se rompe. La grandeza no está en evitar el dolor, está en seguir brillando, a pesar de él. No está en tener respuestas siempre, sino en mantener la fe incluso en medio del caos. No está en que todo funcione rápido, sino en confiar en el tiempo divino que sabe más que tú. Napoleon Hill decía que cuando tú te mantienes firme en tu propósito, a pesar de la tormenta, el universo responde no siempre como tú esperas, pero siempre con lo que necesitas. Porque cuando tú te mantienes fiel a tu voz interior, esa fidelidad se convierte en un imán que atrae bendiciones que ni imaginas. Actuar como si Dios viviera dentro de ti también es decidir cada día que no vas a ceder ante el miedo, que no vas a vender tu esencia por aprobación, que no vas a callar tu verdad por comodidad. Porque tú no estás aquí para agradar, tú estás aquí para transformar. Has recorrido un camino interno, has despertado a la posibilidad de que dentro de ti vive una fuerza inmensa, una chispa que no se apaga, una energía que no se limita. Has empezado a verte de forma distinta, a pensar distinto, a hablarte distinto. Y ahora ha llegado el momento de integrar todo esto en tu día a día. Porque no basta con sentir por momentos esa conexión divina, hay que convertirla en una forma de vivir. Hay que transformarla en decisiones cotidianas, en acciones concretas, en una actitud firme que diga, no estoy esperando a que algo me dé poder, yo ya lo llevo dentro y lo expreso en cada paso. Napoleon Hill decía que el éxito no es un accidente, es el resultado de un propósito claro sostenido por una fe inquebrantable y guiado por la inteligencia infinita que vive dentro de ti, no fuera de ti, no en otro lugar, sino en tu propia conciencia, en tu mente, en tu alma. Por eso vivir como si Dios estuviera dentro de ti no significa esperar milagros, significa convertirte tú en el milagro. No significa que todo sea fácil, significa que ahora tú enfrentas lo difícil con una fuerza que va más allá de lo humano, una fuerza que nace de tu espíritu. Empieza cada día recordando quién eres, no desde tus logros, no desde tus errores, sino desde tu verdad más alta. Recuerda que no estás solo, que tus pasos son acompañados, que tus ideas no nacen por accidente, que tus sueños no son locura, sino llamados del alma. Cuando te levantes cada mañana, antes de revisar el celular, antes de entrar al ruido del mundo, haz una pausa, respira profundamente y dite a ti mismo, hoy actúo como si Dios viviera dentro de mí. Hoy decido desde mi poder. Hoy hablo con intención. Hoy camino con propósito. Haz de esta declaración un ritual no religioso, sino espiritual, no mecánico, sino consciente, porque cada vez que lo haces estás activando tu identidad más elevada. Estás diciendo, no soy víctima de las circunstancias, soy creador de mi camino, no necesito buscar fuera lo que ya habita en mí. Napoleon Hill observó que las personas más influyentes, más felices, más realizadas eran las que vivían conectadas con algo superior y actuaban como si ese algo ya estuviera presente, no esperaban señales, actuaban desde la certeza, no pedían permiso a la vida, tomaban responsabilidad sobre ella. Esa es la actitud que hoy tú estás llamado a cultivar, no para impresionar a otros, no para demostrar nada, sino para honrar la divinidad que vive en ti. Porque si crees que dentro de ti habita algo tan grande como Dios, entonces cada parte de tu vida se convierte en una oportunidad para expresar esa grandeza. Hablar como si Dios viviera en ti significa elevar tu lenguaje, no participar en la queja, no alimentar el chisme, no usar palabras que dañan, sino palabras que edifican, palabras que sanan, palabras que conectan. Pensar como si Dios viviera en ti significa elegir pensamientos de confianza, de paz, de visión. Significa detenerte cuando la mente empieza a sabotearte y recordarte que tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa y quien decide cuáles sostener. Actuar como si Dios viviera en ti significa no conformarte con lo fácil, sino avanzar hacia
lo que te reta hacia lo que te expande, hacia lo que eleva a otros, significa no vivir en automático sino con intención y dirección. Y sobre todo amar como si Dios viviera en ti significa perdonar más, juzgar menos, escuchar más, abrirte más y entender que todos los seres humanos están en su propio proceso de despertar igual que tú y que cuando tú los miras desde el alma, despiertas en ellos lo que ya existe, aunque esté dormido. Porque la vida cambia cuando tú cambias, pero cambia de verdad. Cuando tú decides vivir cada momento con conciencia divina, cuando tú dejas de actuar desde el vacío y empiezas a actuar desde la plenitud, cuando dejas de mendigar aprobación y comienzas a expresar tu verdad con humildad y firmeza. Eso no te hace perfecto, te hace presente. No te vuelve mejor que nadie, te vuelve más. Tú no te aísla, te une a algo mayor, a una red invisible de propósito, que guía a quienes se atreven a despertar. Este es el mensaje final que Gil nos dejó. No tienes que convertirte en alguien nuevo. Solo tienes que recordar quién eres en esencia, y vivir desde ahí cada día, cada paso, cada palabra, cada decisión. Porque cuando tú actúas como si Dios viviera dentro de ti, ya nada vuelve a ser igual. Y no por lo que pasa afuera, sino por lo que ha despertado adentro, porque ahora tú sabes que llevas en ti todo lo que necesitas para crear, transformar y elevar. Hoy puedes decidir empezar de nuevo, no desde la falta, sino desde la verdad, desde el amor, desde la fuerza sagrada que habita en ti desde siempre. Y ahora que has llegado al final de este viaje, no lo veas como un cierre, sino como un comienzo, donde tú ya no dudas, tú ya no imitas, tú ya no esperas, tú creas, tú decides tú. Actúas como lo que siempre fuiste, una expresión viva de lo divino en acción,